Bueno, pues continuando con la clase anterior y a manera de recordatorio, pues lo que vimos son los tres tipos de confiabilidad. Desde la concepción de esta confiabilidad como estabilidad, formas alternas o equivalencia y la consistencia interna. Voy a irme rapidito porque solo es a manera de repaso. En el caso de la estabilidad es la que nosotros llamamos también TR-test. ¿En qué consiste esta? En utilizar el mismo instrumento para medir lo mismo, pero en dos momentos aislados en el tiempo. Y aquí lo que tengo que correlacionar son los pares de puntuaciones. Ustedes me preguntaban, efectivamente tienen que ser de las mismas personas, pero en dos aplicaciones diferentes, utilizando el mismo instrumento o la misma prueba. Es decir, necesito un grupo, tengo una sola prueba y tengo dos aplicaciones. Y una cosa muy importante que decíamos en la clase es que tiene que haber un tiempo entre estas dos aplicaciones mayor a 6 meses. Algunas de las cuestiones que afectan son el aprendizaje de cosas nuevas, el olvido de aprendizajes adquiridos, el incremento en el intervalo del tiempo. Mientras más tiempo pase entre una y otra, menor va a ser el índice de confiabilidad que yo pueda obtener, pues porque hay más variables que influyen, y la presencia de alteraciones emocionales. La segunda forma, que es la de las formas alternas, que también puede ser de equivalencia o que de hecho también se le llama de formas paralelas. Esta la utilizamos cuando estamos interesados en saber con qué exactitud podemos generalizar de una puntuación específica basada en una muestra de tareas a un dominio más amplio. Este es el de equivalencia. Aquí de nueva cuenta tengo un grupo, nada más que aquí no tengo una prueba, sino que tengo dos, pero estas son equivalentes. Y pues obviamente pues para cada una tengo una aplicación. El tiempo entre una y otra pues no es inmediato, pero pues es mínimo, puede ser unos días después, una semana después, tal vez hasta un mes después. Aquí lo que interesa no es el tiempo como en la TR-test, sino que justamente estas dos formas, la A y la B, sean equivalentes. Y si quiero combinar ambas cosas, quiero tener tanto mi coeficiente de estabilidad que me da el TR-test como mi coeficiente de equivalencia, que me da el de formas paralelas, pues utilizo el de formas paralelas con tiempo. Aquí tengo el mismo grupo, un solo grupo. Tengo mis dos pruebas equivalentes que son A y B, solamente que esta vez voy a dejar pasar por lo menos 6 meses entre una aplicación y otra. Obviamente esta, al ser más estricta, pues es más probable que los índices de confiabilidad que yo obtenga sean más bajos. Y finalmente nos vamos al de consistencia interna. Este es una concepción un poco diferente de esta consistencia a la que hablábamos en la definición de confiabilidad. Aquí la estimación es respecto a qué tan consistentemente los reactivos de una prueba miden un solo constructo. Por eso también se le puede llamar consistencia entre reactivos, y aquí lo que obtengo es el grado de correlación entre todos los reactivos de una prueba en una sola administración y una sola forma de prueba. Solo tengo un instrumento y solo tengo una aplicación. Este es mi grupo, una aplicación, una prueba. Aquí no hay dos tiempos, no hay que dejar, no hay que construir en formas alternas, nada de esto. En realidad, esta consistencia interna es un índice de consistencia de homogeneidad, porque aquí estamos concibiendo que se mide un solo rasgo. De hecho, lo que hace este coeficiente, desde esta concepción de la consistencia interna, lo que yo busco es que todos los reactivos midan lo mismo. ¿Qué? No sé, eso le corresponde a validez, pero por lo menos ahorita dentro de confiabilidad estamos viendo que todos los reactivos apunten hacia la misma cosa. Podemos decir que una prueba es más homogénea mientras más homogénea es, la interpretación es relativamente más directa. Esa interpretación que yo obtengo del puntaje en mi prueba es más directa. Y además hay mayor probabilidad en la similitud de capacidades en el área examinada. Y bueno, dentro de esta consistencia interna todavía tenemos una clasificación, ¿no? O hay un grupo de pruebas que entran, más que de pruebas, de métodos, ¿no? Para poder obtener esta consistencia interna. Una de ellas es la división por mitades y la otra es la covarianza entre los ítems.
Esta primera, la de división por mitades, estos les estoy presentando los más populares, que son el Spearman-Brown, las mitades Tau equivalentes y las mitades no equivalentes. Este Spearman-Brown, el primero, es el procedimiento más utilizado. Después de obtener la correlación entre las dos mitades, se hace una corrección. Por ejemplo, en esta de división por mitades, lo que muchas veces se hace es asignarle, como les dije, tengo una sola prueba. Aquí no tengo mi forma A y mi forma B. Yo sé que a mi grupo solamente lo voy a tener en una ocasión. No los voy a poder volver a convocar, ya sea para aplicarle la forma B y mucho menos dentro de 6 meses, aunque sea la misma prueba, pero para aplicarle un tiempo más largo. Hagan de cuenta que solamente hoy los tengo y pues es la única aplicación que voy a tener. ¿Qué hago entonces? Divido mi prueba en dos mitades equivalentes. Es decir, si mi prueba era de 20 reactivos, esta prueba que les voy a aplicar tiene 40. Solamente que a ellos no les voy a decir, toma, aquí está una mitad y luego aquí está la otra mitad. No, yo lo mezclo dentro de la misma prueba. Procurando poner, por ejemplo, todos los que yo sé que son, hagan de cuenta de la subprueba o de la subforma A, lo pongo en los nones y todos los de la subforma B lo pongo en los pares. Pero entonces ellos presentan toda la prueba completa. En el caso del Spearman-Brown, lo que obtengo es un coeficiente de correlación, igual uno de Pearson, solamente que luego tengo que aplicar una fórmula. Esta fórmula es una fórmula dada justamente por Spearman y Brown y lo que hace es realizar un ajuste. Porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero uno de los factores, hay varios factores que afectan en los coeficientes de confiabilidad, pero uno de ellos es justamente el largo de la prueba o el número de reactivos que tiene. Y como aquí yo les acabo de decir que tiene el doble de reactivos, pues esto hace que la confiabilidad, el índice que yo obtengo, puede estar inflado o por debajo incluso. Entonces lo que hacemos con este ajuste de Spearman-Brown es minimizar este impacto por el tamaño de la prueba, porque en realidad, aunque la prueba tiene 40 ítems, en realidad yo tengo dos pruebas de 20, o sea, la mitad del tamaño. Por eso es que ellos proponen este ajuste. Pero sí, primero obtengo mi correlación de Pearson y después hago la corrección. Hay otros métodos como Tau equivalentes, que ahí todavía tenemos el de Rulon, el de Goodman-Flanagan, y el de mitades no equivalentes, que ahí tenemos el de Rayo, Angoff, Kriskov y Felt. Esta es dentro de la división por mitades. Pero ahorita vamos a ver también la covarianza de los ítems. Déjenme nada más muevo esto por aquí para utilizar esto. Ok. Entonces les decía que tenemos también esta covarianza entre los ítems, que es la que vamos a utilizar ahorita. A ver. Y dentro de esta tenemos el coeficiente alfa, que el coeficiente alfa es muy probablemente el que ustedes conocen como el alfa de Cronbach. Eso estaba yo buscando hace ratito, si me dejaba escribir, ya vi dónde. El coeficiente alfa de Cronbach. Para utilizar el coeficiente alfa, nosotros debemos asumir que los ítems son continuos y que son normales. ¿Qué significa que sean continuos y qué significa que sean normales? Continuos significa que yo requiero que mis variables sean por lo menos a nivel intervalar, que yo tenga variables numéricas. De hecho, ahí siempre hay como un pequeño problema con una de las escalas más utilizadas en psicología, que son las escalas tipo Likert, que aunque posteriormente yo les pongo los números, ¿no? De totalmente desacuerdo, desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo y totalmente de acuerdo. Generalmente le pongo los números de 1, 2, 3, 4, 5. No es porque realmente valga eso, sino son unos números que yo la asocio, pero tal cual no es numérica. Pero bueno, si mi variable sí fuera numérica, puedo utilizarla. Eso es que sean continuos. En variable numérica es que sean continuos. ¿Y a qué me refiero con que sean normales? Me refiero a la normalidad, a la curva normal. ¿Y cómo sé si mis ítems son normales? Tengo que probarlos. O sea, una vez que yo apliqué mi prueba, tengo que hacerle un testeo de normalidad. Esto lo puedo hacer a través de las gráficas PP, de las gráficas QQ, de algunas pruebas como Kolmogorov, Smirnov, Liliford o cualquiera de ellas que seguramente vieron en la asignatura de estadística. Tengo por otro lado el coeficiente
de Q de Richardson. En realidad el coeficiente Q de Richardson es muy similar al coeficiente alfa. Es una forma más sencilla del coeficiente alfa. La única diferencia es que el coeficiente Q de Richardson lo voy a utilizar para variables dicotómicas. ¿Qué significa que mis variables sean dicotómicas? Significa que solamente tienen dos opciones de respuesta. Por ejemplo, para los exámenes, pues yo solamente tengo que o la tuve mal, o sea que es incorrecta, o que la tuve bien, es decir, que es correcta. Estas serían unas variables dicotómicas. En cambio, una escala tipo Likert, esa sí es una politómica, pero no podría yo estar utilizando el Q de Richardson. E incluso de este mismo Q de Richardson tenemos dos. Tenemos el KR20, que este es cuando mis dificultades son diferentes, y tengo el KR21, que esta la utilizo cuando mis... ahí se movió esto. El KR21, que esta la utilizo cuando los reactivos tienen una dificultad similar. Pero bueno, esta KR ya sabemos qué significa, Q de Richardson. Y dentro de esta covarianza entre ítems tengo también los coeficientes de Goodman. En realidad son 6 lambdas, aunque las más populares son lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Lambda 3 no es otra cosa que el alfa de Cronbach. Luego lo vamos a ver en otro videito, que si yo lo obtengo en el SPC se me da exactamente la misma cantidad. ¿Quién hizo este? El autor es Goodman. Dentro de los 6 lambdas que desarrolló, justamente este lambda 3 es un muy buen índice y es el que retoma Cronbach y populariza, y que luego conocemos nosotros como el alfa de Cronbach. Por otro lado, lambda 2, es uno de los más utilizados también de lambda, y estima mejor cuando existe heterogeneidad entre mis ítems. Pues les estaba diciendo que estos son así como los más populares, pero es que estoy viendo que ya no me sale para poder cambiar mi ventanita. Aquí está. Tenemos otros que no son tan populares y que sí deberían de ser muy utilizados, que son el alfa ordinal y la teta ordinal. El alfa ordinal, como su nombre lo dice, es como un coeficiente de alfa, con la diferencia de que, acuérdense que alfa me pide que mis variables sean continuas, es decir, que sean numéricas o que sean por lo menos con un nivel de medición intervalar. Pero si mi nivel de medición no llega a ser intervalar y se queda en ordinal, pues puedo yo utilizar entonces esta alfa ordinal. Y aquí tenemos a la W de McDonald dentro de estas ordinales, y también tengo la teta ordinal, como su nombre lo dice, también me funciona para variables ordinales. Esta utiliza la fórmula de Armol y esta es a través de componentes principales. La única dificultad en el caso del alfa ordinal, el de teta ordinal, es que no lo encuentro en softwares como el SPSS o como en el Excel. Tendría yo que utilizar otro software, pero la buena noticia es que el alfa ordinal ese sí lo podemos obtener en el Jamovi, que es un software libre, que si ustedes quieren se los enseño a utilizar también. Muy bien, pues continuando con la presentación, vamos a centrarnos en el coeficiente alfa. Como ya les dije, pues esta fue popularizada por Cronbach en 1951 y pues es la estadística preferida para obtener una estimación de la confiabilidad mediante el método de consistencia interna. Este funciona a través de la correlación, que ya estábamos ejemplificando en la clase, como en la gráfica que estamos viendo ahorita, donde veo en el eje X mi variable, una de mis variables, perdón, o mi variable independiente, y en el eje Y mi variable independiente. Los valores que puede tomar el coeficiente alfa van desde 0 hasta 1. O sea, yo les dije en clase, en realidad las correlaciones en la vida pueden ir de -1 hasta +1. Pero en el caso de coeficiente alfa nos quedamos desde 0 hasta 1, donde 0 decimos no hay correlación, no hay consistencia, no hay similitud. En cambio, cuando llega a 1, esa sería perfecta, sería una correlación perfecta.
Vamos a ver ahorita los aspectos básicos de estos métodos para determinar la confiabilidad. Tenemos los que ya vimos solamente a manera de repaso, el primerito que es el de estabilidad o el de TRTs. ¿Cuántas veces tengo que aplicar el instrumento? 2 veces en 2 tiempos distintos. Acuérdense que debemos dejar pasar por lo menos 6 meses. ¿Cuántas versiones del instrumento tengo? Una. ¿Cuántos participantes me dan estos datos? Pues cada participante, o sea, tengo de mi muestra, ese grupo de personas tiene que responder el mismo instrumento 2 veces. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la pregunta que contesta? En el caso del TRT, ¿responden los individuos de una manera similar a un instrumento si se les administra 2 veces en 2 momentos distintos? Luego tenemos el de formas alternas, que ¿cuántas veces se aplica? Dos veces al mismo tiempo, o acuérdense que decíamos con una diferencia de tiempo muy corta, al día siguiente, a la semana siguiente. ¿Cuántas versiones requiero? 2, solamente que estas tienen que ser equivalentes. ¿Cuántos participantes? Pues cada participante responde cada una de las 2 versiones del instrumento. ¿A qué inquietud responde? Cuando 2 versiones de un instrumento son similares, ¿hay convergencia o divergencia en las respuestas que se están dando las personas a ambas versiones? Luego tenemos el de formas paralelas con tiempo, o que aquí denominamos formas alternas, y prueba post-prueba. ¿Cuántas veces voy a administrar el instrumento? Pues 2 veces en los 2 tiempos distintos. ¿Cuántas versiones? 2 que sean equivalentes. Cada participante va a responder cada versión del instrumento. ¿A qué inquietud responde? Cuando 2 versiones de un instrumento son similares, ¿hay convergencia o divergencia en las respuestas a ambas versiones? Aquí estamos, y además dejando pasar este tiempo, ¿no? Luego tenemos el de mitades partidas, que es el de como el de la fórmula Spearman-Brown, que también se le puede llamar pares y nones. Solo tengo una aplicación. ¿Cuántas versiones tengo? Es una que está fragmentada en 2 partes equivalentes. Acuérdense que está dentro de la misma prueba. Y aquí cada participante responde a la única versión. ¿A qué inquietud responde? ¿Son las puntuaciones de una mitad del instrumento similares a las obtenidas en la otra mitad? Y bueno, finalmente tengo aquí el de medidas de consistencia interna como alfa, el alfa de Cronbach, Q de Richardson 20, Q de Richardson 21. Aquí solamente toca administrar una vez el instrumento, necesito una sola versión. Cada participante responde la única versión y responde a la inquietud. Las respuestas a los ítems del instrumento son coherentes, es decir, como si todos los ítems miden lo mismo. Y hablábamos que dentro de la confiabilidad tenemos algo que se llaman fuentes de variabilidad, que son estas cosas que pueden estar afectando. Por ejemplo, tenemos aquí la variabilidad que se da por el proceso mismo de medición. Por el proceso mismo de medición, ya sea que sea TRTs, formas alternas, paralelas con tiempo, consistencia interna, por el simple hecho de medir, está este error. Esa la tienen todas. Pero, por ejemplo, la que sigue, que es variabilidad entre diferentes momentos o diferentes ocasiones. Esto tiene que ver con los cambios en el individuo día con día. Me lo da TRTs y me lo da paralelas con tiempos. O sea, más que me lo da, lo consideran estos TRTs y paralelas con tiempos. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí dejamos pasar en ambos métodos por lo menos 6 meses. En los otros no, el de formas alternas pues es casi al día siguiente, a la semana siguiente, y consistencia interna pues es el mismo día, es una sola aplicación. Por eso aquí el error, el que se da por la variabilidad entre ocasiones, pues no lo recoge. Y finalmente tenemos el de la variabilidad entre las versiones. Es decir, si hay cambios en las muestras específicas de tarea, es decir, dependiendo de los reactivos que conforman mi prueba. Y aquí tenemos que quienes recogen estas son el de formas alternas y el de paralelas con tiempo, porque aquí es donde tenemos mi forma A y mi forma B. Es decir, estoy preguntando lo mismo, pero de diferente forma, en diferente formato, etcétera. Entonces, pues aquí podemos estar viendo
cómo afectan estas fuentes de variación.